Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, voy a conversar con Indira Urbaneja. Indira Urbaneja es promotora nacional de la alternativa bolivariana. Explíqueme eso, como diría un compatriota suyo, ¿con qué se come eso? Bueno, gracias por la oportunidad primero que nada, Ajá. y frente a la crisis que estamos atravesando en este momento, pues quienes venimos del chavismo de alguna forma o somos del chavismo de base, nos hemos preguntado, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro papel en este juego político? Estamos entrampados en dos opciones que han polarizado el país. O eres de la oposición o eres del oficialismo. Nosotros los chavistas, que de alguna forma no estamos insertos en el PSUV o en la línea oficial, pues hemos decidido dar un paso al frente y hemos creado un movimiento que se llama Chavismo Bolivariano. Y en este movimiento estamos puros chavistas de base, ninguna caras conocidas. En paralelo, en simultáneo, se crea la plataforma alternativa bolivariana. Allí sí confluyen chavistas, exchavistas e incluso personas que no viniendo del chavismo están apostando a una salida patriótica e incluyente a la crisis. Es decir, los que no queremos una intervención, los que no creemos en la injerencia, pero sí reconocemos la crisis, nos estamos aglutinando en esta plataforma. Para ustedes, ¿dónde está el centro de la crisis? ¿A quién responsabilizar por esa crisis? La crisis tiene un origen político y de lo político ha permeado y se ha expandido a todo, a lo social, a lo ético, a lo moral, a lo espiritual. En todos los sentidos, Venezuela en este momento atraviesa una crisis muy difícil. Obviamente, la crisis nace pues, de acciones erradas del gobierno, pero también de una oposición corresponsable que en 20 años no ha logrado crear una alternativa a lo que estamos viviendo. Bueno, también el chavismo tiene casi 20 años, ¿no? Tiene 20 años. 20 años, correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, yo creo que, principalmente yo creo que lo que existe es un chavismo y dentro del chavismo hay dos corrientes. Una corriente que asume y defiende toda la línea de gobierno, toda la línea oficial, y habemos otros que simplemente tenemos críticas y posturas distintas a la gestión de gobierno actual. ¿El gobierno no es chavista? Yo creo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es chavista por un lado, pero por el otro ha tomado iniciativas propias que se alejan de ese proyecto original que nosotros defendimos. Por ejemplo. Por ejemplo, algo que a mí en lo particular me afecta mucho, el tema de la persecución a la disidencia. Yo creo que eso en tiempos de Chávez no era tanto como lo es ahora. ¿No? No. ¿Qué otra cosa? La diferencia. Por ejemplo, el irrespeto a la Constitución. Creo que en todo caso el desconocer la Constitución del 99 es desconocer a Chávez. Entonces te alejas. Si eres chavista, no puedes ir en contra de la Constitución del 99 porque para nosotros el mayor legado y el compendio del proyecto original al que nos convocó Chávez se concentra en la Constitución de 1999. ¿No es la que está ahorita? No sabemos qué es lo que viene. Nosotros lo hemos dicho hasta ahorita, nos preguntan, bueno, pero ustedes están de acuerdo con la Constitución que viene. Es difícil opinar sobre lo que no se conoce, es más, nosotros no entendemos por qué el gobierno no ha llamado a un amplio diálogo, a una discusión de ese proyecto. En todo caso, nosotros ya hemos fijado postura y hemos dicho que no vamos a apoyar ninguna iniciativa que sea contraria al espíritu democrático de la Constitución del 99 y a ningún acto que sea contrario a la voluntad del pueblo. Ahora, todos hablan en nombre de Chávez, los del gobierno y los que no están en el gobierno. Los de la alternativa bolivariana, hay también otros grupos por ahí, pero siempre alrededor de un líder. Sí, Chávez es un elemento aglutinador. Chávez sigue siendo el líder de esa corriente que nació hace 20 años. Eso no podemos dejarlo de lado. Yo lo que creo es que nadie es dueño de Chávez. Es más, el que se diga chavista tiene que escuchar a Chávez. Chávez decía, Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Yo creo que nadie tiene la franquicia del chavismo, ni nadie tiene el chavómetro para decir quién es más chavista que quién. En nuestro caso en particular, te voy a hablar de nuestro movimiento. Nuestro movimiento es un chavismo de base que se denominó chavismo bolivariano por esto. Principalmente chavismo porque el elemento conector
es que venimos de la lucha, venimos de acompañar a Chávez. Y bolivariano, porque nosotros en este momento, cuando hay serias amenazas hacia la patria, nosotros rescatamos al Bolívar libertario. El gobierno que hay en Venezuela en este momento es bolivariano. Vamos a regresar usted a la pregunta. Estás viendo Regiones. Bueno, te dejé una pregunta que la voy a unir a esta. Chavismo originario pidió a Almagro ser incluido en posible proceso de negociación. ¿Me explica eso? Me explica la otra pregunta. Sí, seguro. Fíjate, nosotros no somos enemigos y esto es bien importante aclararlo. Nosotros no hemos nacido como un grupo para ser enemigos ni del presidente Maduro ni de nadie. Nosotros hemos surgido como una alternativa para poner en la mesa precisamente romper con la polarización y poner en la mesa una alternativa, una solución fuera de los grupos polarizados. Nosotros una cosa que queremos incluso y que combatimos es la política del enemigo. Y en eso yo le hago un llamado siempre al presidente Maduro. No puede ver a quienes tenemos crítica o a quienes de alguna forma disentimos de sus políticas de gobierno como enemigos. Hay que avanzar a la construcción de una nueva ética política donde simplemente tenemos diferencias, podemos ser adversarios, tú puedes pensar distinto a mí, pero no por eso somos enemigos. Es más, si el presidente Maduro inclusive nos escuchara un poco, yo creo que mucho podríamos solventar. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que sucedió el domingo con las elecciones de Bolsonaro en Brasil. Yo creo que el PT se cerró en su arrogancia, no escuchó al pueblo, a los contentos y a los descontentos, y mira lo que sucedió. Que no le pasa al presidente Maduro así, que no le pasa el proceso revolucionario como sucedió en Brasil. Ahora voy al tema de Almagro. Se creó un revuelo con ese tema de Almagro. Antes de eso, para que tú veas que todo es el efecto mediático, nosotros, por ejemplo, le habíamos dirigido una comunicación al padre Ugalde y habíamos estado reunidos con el padre Ugalde. Hemos dirigido comunicaciones a otros líderes de la izquierda y de la comunidad internacional, porque nosotros lo que sí creemos es en el acompañamiento internacional como mediador y facilitador en el proceso de crisis, pero no desde una visión de injerencia. Claro, el ir a la OEA, que es un espacio que hasta ahora se ha reservado para el sector opositor. ¿Quiénes van a la OEA? Julio Borges, Ledesma, pero tú no ves a los chavistas yendo a la OEA. Y de ahí se hizo un dibujo libre de los radicales de la oposición y de los radicales del gobierno. Por algo dicen que los extremos se tocan. Y nos acusaron de que nosotros, bueno, del lado del gobierno nos acusaban de entreguistas que van a los pies del fascista de Almagro, y del lado de la oposición diciendo inclusive que Almagro cómo iba a recibir a unos chavistas que son culpables de la crisis. Pues fíjate que no, nosotros creemos que nosotros tenemos que ocupar todos los espacios a donde hasta ahora se ha escuchado una sola versión de la crisis. La OEA ni ningún organismo internacional, ni el señor Zapatero, ni ninguno de los que quieran convertirse en interlocutores válidos de la crisis, lo pueden hacer escuchando nada más que a la oposición, también tienen que escuchar al chavismo. Y en todo caso, nosotros lo que le estamos pidiendo al señor Almagro y a toda la comunidad internacional es que su participación, si quieren de verdad colaborar en una solución a la crisis, la tienen que hacer primero que nada respetando el derecho internacional público, respetando la no injerencia y actuando como mediadores y facilitadores, no colocándose a favor de una parcialidad. ¿Pero ustedes hablaron con Almagro? No, el secretario general respondió vía Twitter que nos iba a recibir, después nombró un representante que ha estado en comunicación con nosotros para diseñar los términos en los cuales se va a dar ese encuentro, porque nosotros no vamos a ir a tomar café ni vamos a ir a tomar té con Almagro, nosotros vamos a ir a una institución a exigir ciertas ¿Qué van a pedir? Exactamente. Lo primero que nosotros queremos que también ser escuchados dentro de esta crisis. No se puede escuchar nada más al gobierno y nada más a la oposición. Los que estamos en el medio también tenemos que ser escuchados. Lo segundo que vamos a exigirle es que deponga su actitud de intervención y su actitud de confrontación. Si Almagro quiere ser un mediador en la crisis venezolana, si Almagro quiere ser un interlocutor y ayudar a los venezolanos de verdad, debería de por lo menos moderar su actitud y más bien llamar a un proceso de negociación que es hacia donde todos los factores democráticos queremos avanzar. Ajá. ¿Ustedes no han tenido ningún encuentro con el presidente de la República? Hasta ahora no. ¿Por qué? Lo estamos esperando.
Lo estamos esperando. Estamos esperando que nos llamen. Lo pidieron. Ya enviamos una comunicación por allí porque nosotros creemos que tenemos que reunirnos con todos. ¿Qué le van a plantear ustedes al presidente de la Lo República? primero que le vamos a plantear al presidente es que asuma la crisis. Nosotros no podemos entender cómo tanto el presidente y los interlocutores del presidente minimicen la crisis. No, la crisis hay que asumirla, hay que pararse en cadena nacional y decir, estamos en crisis. No hemos logrado resolver el problema económico, no hemos logrado resolver el problema social. Una vez que el gobierno asuma que estamos realmente en crisis y nos convoque a todo el país, lo segundo que le vamos a pedir es que se abra un proceso de negociación, no un diálogo bipartito. Ojo, eso se agotó en República Dominicana. Los venezolanos ya no queremos más diálogos bajo la mesa ni de dos cúpulas. Aquí la solución no va a ser la cupulita del gobierno con la cupulita de la oposición, no. Nosotros queremos que sea un proceso amplio, donde estén los campesinos, los indígenas, los trabajadores, los empresarios, los estudiantes, las Fuerzas Armadas, donde esté toda la academia, las universidades y que entre todos podamos avanzar en una solución. Nosotros no podemos seguir esperando que venga una invasión ni que vengan los marcianos. Los venezolanos tenemos que resolver nuestro problema. Ajá, aquí dice, sectores del chavismo originarios se oponen a la aprobación de la nueva Constitución. ¿Por qué? Bueno, te decía que es difícil opinar sobre algo que no conocemos. Por eso, pero después se oponen. Pero de entrada nos oponemos si esto se va a hacer entre cosas oscuras, bajo la mesa, 3 días antes de la elección es que van a sacar un panfleto para que uno lo conozca, de entrada ya estamos opuestos. Pero de por sí nosotros creemos que una nueva constitución o promulgar la constitución ahorita lo que va a hacer es profundizar la crisis. Nosotros necesitamos de los dos lados, porque pareciera a veces que ni el gobierno ni la oposición quieren una solución. Es momento de darle pause a todo lo que está en camino y llamar a ese proceso de negociación nacional. Ahora, ustedes cuentan con las bases suficientes para impulsar un movimiento alternativo. Estamos haciéndolo. Te puedo comentar, por ejemplo, que ya venimos de recorrer parte del país. El último encuentro lo hicimos el viernes pasado en un espacio en la UCB, 160 líderes de base que acudieron viernes a las 2 de la tarde. Nosotros no tenemos los recursos del PSUV, no tenemos los recursos de la oposición y con todo eso ahí llegaron 160 personas a escuchar una alternativa. En Maracay hicimos uno con 300 personas, estamos preparando uno en Maturín, estamos en Apure. Nosotros no estamos haciendo nada que no sea decirle a la base, vamos a organizarnos para plantearle una propuesta al país. Bueno, gracias a Indira Urbaneja, promotora nacional de la Alternativa Bolivariana. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.